Ahora vamos a trabajar el problema o el diseño para sacar datos termodinámicos del equilibrio líquido-vapor. Dice el ejercicio. Se tiene agua para caldera disponible a 20 Celsius y una atmósfera de presión, la cual ha sido tratada pero lleva 2 meses almacenada en un tanque con una capacidad instalada más grande que el volumen de agua que almacena. Entre paréntesis dice, lo otro es aire. Se requiere realizar una desgasificación a este suministro antes de entrar a la caldera de proceso, por lo que se usa un desaireador que opera a una presión atmosférica y a 70 grados Celsius. Entonces pregunta, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno eliminado? Y otra pregunta es, si la condición técnica es que se tenga 5 partes por billón máximo de oxígeno, ¿cuál es la temperatura óptima para desoxigenar? Ok, vamos a empezar colocando que el agua está disponible a 20 grados Celsius y una atmósfera. Y en el desaireador está a 70 grados Celsius y una atmósfera. Esas serían las condiciones de operación. Ahora vamos a poner que el agua es mi componente número 1, el oxígeno es mi componente número 2 y el nitrógeno es mi componente número 3. Entonces yo tengo prácticamente en el primer caso de 20 grados Celsius y una atmósfera un equilibrio líquido-vapor. Para el caso del agua, y el oxígeno y el nitrógeno tienen un equilibrio gas líquido. Entonces lo que voy a hacer yo es que yo ya sé por condiciones de equilibrio, inserto esta ecuación, que la presión parcial del agua más la presión parcial del oxígeno y más la presión parcial del nitrógeno es igual a la presión total del sistema. En este caso, en ambas situaciones del proceso, almacenada y después de desgasificarla, es una atmósfera. Porque estoy haciendo el análisis de las dos condiciones. Como la primera pregunta me dice cuál es el porcentaje de oxígeno eliminado, voy a determinar la cantidad de oxígeno que está a 20 grados Celsius y después a 70 grados Celsius. Y con eso voy a saber cuánta es la cantidad de oxígeno que se ha eliminado. Ok, sabiendo de que el agua se comporta con ley de Raoul, en este caso como es oxígeno, agua y nitrógeno, voy a usar la ley de Raoul ideal porque esos componentes no van a tener interacción más fuerte. Voy a usar para el agua la ley de Raoul y para el nitrógeno y el oxígeno la ley de Henry, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que voy a tener, insertar una ecuación, X1 por su presión de vapor, que en este caso la presión de vapor sería la presión de vapor del agua de componente 1 más X2, voy a poner acá X2, por la constante de Henry sería la presión parcial para el oxígeno. Y vamos a ponerle más la fracción de líquido para el nitrógeno por su constante de Henry. Y eso me tiene que dar también, que es análogo a la sumatoria de arriba, la presión total. Prácticamente
la presión 1 parcial es igual a la ley de Raoult y la presión 2 parcial es igual a la de Henry, igual a presión 3. Ok, como no tengo ninguno de esos datos, yo como sé que lo otro es aire y el aire está compuesto principalmente de oxígeno y nitrógeno, yo voy a saber que el aire tiene una relación molar de 21,79 oxígeno, nitrógeno. Eso. ¿Y qué más puedo sacar? Como yo puedo saber de que la presión parcial del agua sería Y1 por la presión total, usando pura ley de Raoult, yo sé que Y1 por la presión total me va a dar prácticamente la presión de vapor, ¿va? Y esa presión de vapor tiene que ser igual a la fracción del líquido del agua por su presión de vapor. En este caso por la presión de vapor del componente 1 que sería el agua, ¿va? Entonces yo de acá puedo despejar a Y1 teniendo a X1, pero como ya sabemos y lo hemos ido hablando, los componentes gaseosos son a veces muy pocos concentrados dentro del agua o en algunas disoluciones. Los gases no son muy concentrados y peor a altas temperaturas. Por lo tanto, vamos a encontrar que X1 para nuestra primera iteración la vamos a asumir solo para la primera iteración. Vamos a asumir que X1 es aproximadamente 1. Y lo voy a colocar acá. Para la primera iteración. Entonces ya con esto podemos ir trabajando. ¿Qué necesito? Voy a empezar primero a sacar todo para el agua almacenada. Y para el agua almacenada voy a necesitar, ya tenemos la temperatura que nos dice que es de 20 grados Celsius. Y nos da la presión total, que es en atmósferas, una atmósfera. Como voy a estar utilizando ecuaciones, voy a sacar la temperatura en Kelvin. Y en el Perry, yo ya he ido a sacar el polinomio de la presión de vapor. Y en las tablas para la ley de Henry, que ya les he mencionado, busco la tabla que tiene la constante de Henry con variación de temperatura y en las últimas dos filas está el oxígeno y el nitrógeno. Entonces estos datos del Perry son los que voy a necesitar para trabajar, que son estos. Entonces, con eso voy a calcular la presión de vapor en atmósferas. Recordemos que esta nos la da en pascales y hay que convertir estos pascales a atmósferas. La constante de Henry para el oxígeno, que si miramos en la condición acá, dice de que la ley de Henry es válida para arriba de una atmósfera, para abajo de una atmósfera digo, H es igual a 1 entre X, y X lo sacamos con el logaritmo de este polinomio. Entonces, estas unidades de la constante de Henry también van a estar en atmósferas. En atmósferas. Y tenemos la del nitrógeno también, que va a estar en atmósfera. Entonces calculamos esto a 20 grados. Entonces ponemos, abro paréntesis, exponencial. Entonces, C1 más C2 por la temperatura más C3 por el logaritmo natural de la temperatura. En C2 es 1 entre la temperatura. Acá cambio el por entre la temperatura y más C4 por
temperatura elevada a la C5. Cierro paréntesis y esto me lo da en pascales, y para generarlo en atmósfera lo voy a dividir en 101.325 pascales. Y esta me va a dar la presión en atmósfera. Lo vamos a dejar en número y le vamos a dar una cifra decimal. Ok, la constante de Henry la voy a calcular con este polinomio, que también va a ser exponencial, abro paréntesis, A más B entre la temperatura más C por el logaritmo natural de la temperatura. Y sería más D por T, pero D es 0. Entonces, lo único que le voy a hacer a esta ecuación es que las dos variables de temperatura las voy a fijar. Y esto prácticamente me daba, miren la exponencial, porque me está dando X, ¿verdad? Que sería esto. Y la constante de Henry es 1 entre esto. Esta sería la constante de Henry para el oxígeno. Y como bloqueé la temperatura al jalar, tengo la constante de Henry para el nitrógeno. Entonces, en mi tabla de iteración tengo X1, que sería para la primera iteración X1 igual a 1, Y1, que lo puedo calcular con esta ecuación, donde tengo a X1 por la presión de vapor de 1 entre la presión total. En este caso, ¿quiénes son constantes? La presión de vapor y la presión total. Ahora, yo no voy a tener a Y1 y a Y2 ya calculados, sino que tengo que calcular prácticamente, al calcular Y1, yo lo que puedo obtener, y voy a escribir la ecuación, una Y del gas. Es decir, una Y que sea la sumatoria de todos, una Y del gas, que sea la sumatoria de todos los gases, donde va a ser 1 menos Y1. Entonces, prácticamente yo debería saber cuál es la composición de ese gas para poder trabajar esto, porque yo pondría Y del gas y yo ya sé que es 1 menos la Y del agua, es decir, el vapor que está en el gas. Y como el vapor que va a llegar al aire no va a ser mucho, casi no. La relación de oxígeno-nitrógeno, aunque el vapor de agua haya ingresado a ello y cambie esto, pero la relación de ellos dos siempre va a ser una relación molar de 21,79. Entonces yo voy a tener que la Y2 y la Y3 va a ser de la siguiente manera. Como esta es la Y total, que es la Y del gas, entonces dentro de esa Y del gas, el 21% es oxígeno y el 79% es nitrógeno. Este caso lo puedo usar porque yo tengo la composición prácticamente de los gases que hay en la fase gaseosa inicialmente, o la relación que hay de oxígeno-nitrógeno siempre. Entonces yo tengo prácticamente que y también se sabe de que hay parte del oxígeno y nitrógeno que van a entrar al agua, pero eso no va a descompensar de una manera tan grande a la relación que tienen de 21,79. Entonces, la de oxígeno va a ser 21% y la Y de nitrógeno va a ser 0,79. Y tenemos acá. Con eso nosotros podemos calcular, como tenemos fracción molar de gas por presión total, nosotros podemos calcular P2 y P3. Que en todo caso sería Y1 por la presión total, que en este caso es una atmósfera, y Y3
por la presión total, que es una atmósfera. Y como ya tengo a P2 y a P3, puedo usar la ley de Henry para despejar X2 y X3. Entonces, yo tengo esto entre la constante de Henry, es decir, P2, entre la constante de Henry me va a dar prácticamente a X2. Y la constante de Henry es una constante que la voy a bloquear acá. Y lo mismo voy a hacer para el nitrógeno. ¿Para qué me va a servir calcular la X2 y la X3? Yo ya sé que X1 menos X2 menos X3 me va a dar X1. Y por lo tanto voy a poder comprobar la X1 que asumí. Y ahora la X1 es esta. Por lo tanto, uso esa nueva X1 para volver a iterar el problema y volver a calcular todos los datos. Y me voy a detener en esencia cuando X1 sea igual. En este caso, ya tengo los datos de equilibrio prácticamente de oxígeno en el líquido. Miren que es 5.15079 por 10 a la menos 6, ya que X1 no cambia. Ahora voy a hacer lo mismo, ya no para el agua almacenada, sino para el agua en el desariador. Mire, copio la misma tabla de iteración, con la diferencia que voy a modificar ahora las ecuaciones. Voy a copiar esta misma ecuación de la presión de vapor, ya que las constantes de la presión no cambian, solo la temperatura. La voy a cambiar acá. Y donde haya temperatura, que es E23, voy a poner a E35, que prácticamente es la temperatura de esta nueva tabla. E35 y E35. Me va a dar la P de vapor, teniendo que en el desariador es de 70 grados Celsius lo que hay. Se modificó la presión. Y hacemos lo mismo para la constante de Henry del oxígeno. Copio la ecuación. Y cambio por E35 a la variable de temperatura. Y para calcular la del nitrógeno solo copio la celda. Miren, acá. 115.078. Ok. Ahora, inicialmente ya no tengo que es 1 la fracción de agua en el líquido, sino que es la fracción de agua que estaba en el tanque, que es de 0.998502, que es la que va a entrar al desairador. Entonces cambio a 0.9998502 y me fijo qué datos voy a cambiar. En este caso tengo que cambiar los datos de la presión de vapor, que sería, miren, E36. Las Y están bien calculadas porque están dentro de la iteración. Las presiones de vapor igual no cambia porque es una atmósfera. Pero la X2 sí me cambia la constante de Henry de 2, que es la E37. Y en X3 me cambia, que es la 38. Ok, tengo esta y lo que hago solo es que jalo para copiar las ecuaciones. Y tengo la misma X, miren. Por lo tanto, ya tengo el valor de, prácticamente el valor de oxígeno que queda al final del desagregador, que es 2.1909 por 10 a la menos 6. A ver, que lo hayamos hecho bien. Ok. Ahora vamos a calcular el porcentaje eliminado de oxígeno. Para el caso de
de llevar el agua de 20 a 70. Para calcular el porcentaje de eliminado, vamos a restar el más grande menos el más pequeño. Y como es de eliminación, lo vamos a dividir entre este, porque se pasó de este a este. Entonces sería la cantidad que es eliminada por 100. Entonces se eliminó casi el 57% del oxígeno. Ahora, en la segunda pregunta nos hacían que si la condición técnica es de 5 partes por billón de máxima de oxígeno, ¿cuál es la temperatura óptima para desoxigenar? Y si miramos en la de 70 grados, nosotros tenemos, acordémonos que parte por billón es por 10 a la 6, la parte de la fracción, ¿verdad? Entonces tendríamos, en este caso, parte por billón de oxígeno lo tendríamos por E a la más 6. A ver, tengo que ponerle acá 1 por E a la 6. Sería 2.20 casi partes por billón. Es decir, que estamos muy por debajo de la norma, pero como nos pide la óptima, entonces vamos a sacar una temperatura. ¿Y qué hacemos? Como todo está dinámico, entonces yo voy bajando la temperatura, si hago de 50,